Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los alimentos más adictivos del mundo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir con ustedes, una información así que me tiene así emocionado porque he estado mirando estudios clínicos, estudios científicos que básicamente reflejan cuáles son los alimentos más adictivos del mundo, cuáles son los que más nos atraen, cuáles son los que más nos dejan atrapados, ese tipo de alimento que uno lo ve y la boca le babea, que uno piensa en ello, que sueña con ello, que se puede despertar por la noche pensando en eso, ir a la nevera a buscar eso. ¿Cuáles son los alimentos más adictivos del mundo y por qué? Voy un momentito a la pizarra para explicárselo. Fíjense, en el libro El Poder del Metabolismo y en el libro Diabetes sin Problemas estoy insistiendo todo el tiempo que si usted quiere adelgazar o si usted quiere controlar su diabetes o si usted quiere recobrar su salud y su energía, usted necesita estar en control de su cuerpo. Su cuerpo no es usted. Usted es un ser espiritual como yo. Somos seres espirituales. Y como seres espirituales, dominamos nuestro cuerpo. Usted tiene personalidad. Su cuerpo no tiene personalidad. Usted tiene opiniones. Su cuerpo no tiene opiniones. Usted tiene actitudes. Su cuerpo no tiene actitudes. Y déjeme decirle que usted no tiene adicciones. Pero el cuerpo humano sí tiene adicciones. Así que la adicción a los alimentos, a cualquier alimento, azúcar, chocolate, lo que sea, siempre es del cuerpo, no es de usted. Entonces, una de las cosas que estoy tratando de enseñar en el libro El Poder del Metabolismo es cómo usted romper el vicio. En el libro El Poder del Metabolismo va a ver que estoy explicando una dieta especial para romper el vicio. Y tengo episodios de Metabolismo TV explicando cómo romper el vicio. Cómo romper el vicio quiere decir que usted, que es un ser, pueda dominar ese cuerpo. Que no sea que el cuerpo lo domine usted. Porque si el cuerpo lo domina usted, si el cuerpo le dice, dame chocolate, dame pan, dame pizza, dame helado, mantecado, pues entonces está la carreta delante de los caballos, está todo al revés. Se supone que el cuerpo suyo es como su carro. Usted le dice a su carro, vamos para la derecha, su carro no le va a decir, espérate, vamos para la izquierda. O sea, que definitivamente usted tiene que dominar su cuerpo. Ahora, veamos qué es lo que hace que un cuerpo quede adicto. El cerebro está unido al sistema nervioso. El sistema nervioso central controla todo lo que pasa en el cuerpo. Y en el cerebro hay unos receptores. Hay una parte del cerebro donde tiene se llaman los receptores de opioides. Cuando pensamos en opioides, pensamos en el opio. El opio es una planta de la cual sacan la morfina. La morfina se usa para el dolor intenso en un paciente de cáncer, en una persona que están operando y demás. Y de la morfina se extrae lo que llaman la heroína, que es lo que venden los adictos en los puntos de droga. Así que esa es la sustancia más poderosa que existe, adictiva. Por eso que usted ve que alguien que tiene una adicción a opio o alguien que tiene una adicción a morfina o a heroína, pues está atrapado de eso. Y te necesita un programa súper especial para sacar a esa persona de una adicción. Pero ¿qué pasa? Que ya se ha descubierto que los alimentos, algunos alimentos tienen esas cualidades. ¿Por qué? Porque estimulan los receptores de opioides. Por ejemplo, uno primero es el gluten. El gluten es la proteína que tiene el trigo. ¿Qué es el trigo? Bueno, el trigo es lo que se usa para hacer la galleta, el pan, la harina, la pizza, la pasta, todo eso. Quiere decir que una de las adicciones más grandes que yo he confrontado en mi carrera dentro del tema del metabolismo es que me llega gente bien obesa, no se pueden controlar, bien diabético y con la glucosa descontrolada y simplemente no se pueden controlar porque no pueden parar de comer carbohidratos refinados, principalmente trigo, pan, se lo come integral, pues se ponen integralmente gordos. Se lo comen orgánico, pues se ponen orgánicamente gordos. Porque realmente el problema es que el gluten, esa proteína, ya se descubrió que la proteína que se llama gluten exorphin A5 es una proteína que estimula los receptores de opioides del cerebro. Por lo tanto, la persona se queda pidiendo eso. Por eso una persona ve un pedazo de pan y la boca ya le babea. Lo mismo pasa con los productos de la leche, que incluye el queso. La leche, especialmente la leche, pero también los lácteos, tienen una proteína que se llama beta-casomorfin. Esa proteína tiene una estimulación, hace una estimulación
a los opioides. Fíjese, la leche materna, la leche que la madre le da al bebé, contiene eso. Contiene inclusive morfina verdadera. Ya esto se descubrió científicamente. Obviamente el diseño está hecho para que el bebé sienta una relajación, sienta un alivio, y usted ve que el bebé chupa leche y se queda dormido. Se queda dormido porque tiene un efecto tranquilizante por la morfina que contiene la leche de la madre. Principalmente en la forma de esta proteína que se llama beta-casomorfin, que estimula. Ahora, cuando usted tiene deseo de comer helado, mantecado, o está pidiéndole el cuerpo queso, realmente muchas veces lo que le está pidiendo es esa excitación de los opioides. Lo mismo pasa con el cafestrol. Cafestrol es una sustancia que está dentro del café, y eso es lo que hace que las personas, así como Jorge, no pueden estar sin café. O sea, Jorge es bueno, él hace unos cafés espectaculares, me sigue. Algún día vamos a hacer un episodio que enseñemos el arte de Jorge de hacer el café, ¿no? Que lo pone así con espumita. ¿Cómo se llama eso? Eso le dicen un... Latte art. Latte art, arte de latte. Él tiene máquinas especiales y todo eso, y se las echa, y de verdad que lo hace bien, ¿no? Pero el cafestrol del café tiene ese mismo efecto, que es un efecto adictivo que estimula los receptores de opioides. También pasa con la albúmina de arroz. Oigan esto, yo he observado en mi práctica que hay pocas sustancias que sean tan adictivas como el arroz. Lo más difícil para una persona dejar es el arroz. A mí lo que me tenía gordo era el arroz. El arroz tiene una proteína que es una albúmina del arroz, que esa proteína tiene un efecto adictivo y estimula esos receptores de opioides. Lo mismo pasa con una proteína, una sustancia, perdón, que tiene el chocolate, que se llama epicatechin. Epicatechin es y eso es lo que hace que la gente adora el chocolate, porque tiene un efecto tranquilizante. A las mujeres, por ejemplo, le da menstruación dolorosa, automáticamente buscan un chocolate. Tiene un efecto tranquilizante. Por eso se usa para llevarla a la novia, ese tipo de cosas, porque tiene un efecto así súper tranquilizante. Y es que hace lo mismo, estimula los opioides del cerebro. El azúcar, por supuesto, estimula esos mismos opioides. Pero en el tema del azúcar, hay dos azúcares en específico, porque hay 22 clases de azúcar, que son las más adictivas de todas. Una de ellas es la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Ese azúcar es tan y tan potente que las personas que venden drogas, que venden heroína, cortan la heroína y ponen mitad heroína y mitad lactosa. Porque es blanquita así, es color blanca, y se confunde, pero también refuerza la adicción. Así que básicamente la lactosa, yo he tenido varios adictos a leche, que son leche con chocolate, leche con Quick, con lo que sea, una marca muy conocida acá que se llama Quick, que es chocolate bien azucarado, y la persona, una de las adicciones más fuertes es la lactosa. La otra azúcar que es sumamente adictiva es la fructosa. Es el azúcar que viene en el jarabe de maíz de alta fructosa, en eso que le están echando a casi todo para... Esa es de las azúcares más adictivas que hay. Fíjense, el azúcar común está compuesta de dos sustancias. Está compuesta de fructosa y está compuesta de glucosa. Glucosa es el azúcar de la sangre, pero el azúcar común que usted come, el azúcar blanca, tiene las dos cosas. ¿Qué pasa? Ya se descubrió que si usted le da a una persona solamente glucosa, no queda adicta. Pero si le da solamente fructosa, queda adicta. Quiere decir que lo que es adictivo realmente del azúcar, principalmente, es la fructosa. Entonces, estas son las sustancias adictivas. Usted quiere controlar el metabolismo, usted quiere controlar la salud, usted necesita ser dueño de su cuerpo y cortar con las adicciones. Vea las recomendaciones que hay en el poder del metabolismo, vea las que hay en diabetes sin problemas, vea los episodios y hágase dueño de su cuerpo, porque ¿sabe qué? La verdad siempre triunfa.